Y dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, te hemos glorificado. Pedimos ahora, Señor, que tú bendigas nuestras vidas a través de tu palabra y que derrames de tu gracia en la iglesia, Señor. Mi vida en tus manos como instrumentos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Agradecemos a Dios por la bendición tan grande que Él nos da de estar en este lugar y entender que sus misericordias son para siempre en nuestras vidas y que qué importante es de que Dios hable a nuestros corazones. El tema es: felices son los que lloran. Esa es la segunda bienaventuranza. Felices son los que lloran. Dios nos ha venido hablando a través de su palabra, mis hermanos, que para ser parte del reino de Dios, primero tenemos que ser pobres en espíritu. Ya Dios nos enseñó que la pobreza en espíritu significa el reconocimiento que no está en nuestras fuerzas el poder alcanzar el lugar que Dios tiene para nosotros. Este sermón de la montaña establece en nuestras vidas un reto para el cristianismo. Cada una de estas bienaventuranzas serán una marca distintiva del cristiano verdadero. Una vez más, cada una de estas bienaventuranzas será un rasgo distintivo del carácter del cristiano, nacido de nuevo, nacido de Dios. Si algún cristiano no está dentro de estas bienaventuranzas, no será parte del reino de Dios. Cada vez que vamos a avanzar en cada una de las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta que cada vez es más difícil alcanzarlas, porque no está en nuestras fuerzas alcanzarlas, está en la gracia de Dios, y tenemos que buscar a Dios a través de esta necesidad de alcanzar de parte del Señor. Lucas, dejo un apartado ahí, vamos solamente esta tarde con la ayuda de Dios. Lucas 6:25. Acompáñame, que es el capítulo paralelo a las bienaventuranzas. Dice algo interesante. Vamos a ver con la ayuda de Dios, mis hermanos, que la manera como plantea el mundo la felicidad es muy distinta a la que Jesús nos habla en su palabra. Dice Lucas 6:25: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Qué contraste, ¿no? Por un lado, el mundo nos habla el día de hoy que a nadie le gusta sufrir. El mundo te dice que no es bueno que sufras, que es mejor reír, que es mejor buscar los placeres, pero sin embargo Jesucristo va por el lado contrario a lo que el mundo dice. Alguien tiene que tener la razón. O es Cristo o es el mundo. Jesús dice y advierte que los que ahora reíen, llegará un momento que van a lamentarse y que van a llorar. Esto es algo importante que Jesucristo nos habla. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículo 4. Vamos a ver qué significa o por qué el tema de llorar en la Biblia es tan importante. Vamos a ver con la ayuda de Dios, en primer lugar, qué significa el significado de que hay felicidad en los que lloran. Vamos a ver por qué es importante o qué significa ser felices para aquellos que lloran. Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 24:4, cuando le preguntan de los tiempos finales. Jesús respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, algo importante que Jesús nos advierta a la iglesia es de que nadie vaya a engañarnos. Y esto nos habla que constantemente estaremos expuestos a ser engañados por falsas enseñanzas o doctrinas. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos vendrán, hermanos? Muchos. Hoy hay mucho evangelio, pero no todo es de Dios. Diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, fíjese, ¿a cuántos?
A muchos. Vendrán muchos en el nombre de Jesús y también vendrán muchos que serán engañados. Por eso es muy importante, hermanos, estudiar la palabra es algo importante en la vida del cristiano. La iglesia que no estudia la palabra será arrastrada por las falsas enseñanzas del hombre. Y dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Fíjese, Dios nos llama a la calma en medio de las dificultades que el mundo va a estar viviendo. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, la Biblia habla que es necesario estos acontecimientos. El 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes, ¿qué dice? Lugares. Y todo esto será principio de, ¿qué dice, hermanos? Qué tremendo. Jesucristo dice que todas las circunstancias que van a vivir en los últimos tiempos serán principios de dolores. Entonces, el dolor nos habla de ¿qué? De sufrimiento, nos habla de llorar, nos habla de pasar momentos difíciles que vendrán a la vida de aquellos que estaremos viviendo en los últimos tiempos. Es así la historia del hombre. El hombre vive una historia de mucho dolor. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nos habla la Biblia que vendrá el tiempo en el cual las personas sufrirán por causa de Cristo. No por causa de un movimiento, por causa de la enseñanza de Jesucristo. La Biblia nos habla de una manera bastante importante la importancia de lo que significa llorar. Acompáñenme al Salmos 42. ¿Qué significa llorar en la Biblia? Déjeme decirle que el llorar que habla Jesucristo es muy distinto al sentimiento que tenemos nosotros en lo literal cuando hablamos de las lágrimas que se nos salen. No tiene nada que ver con eso. El Salmos 42 nos da una pequeña introducción a lo que se refiere llorar para aquel que conoce a Dios. Dice el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vemos aquí un pasaje del salmista donde describe la necesidad grande del siervo buscando saciar su sed de una manera desesperada. El versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El llorar en la Biblia tiene que ver con la parte espiritual, la necesidad del cristiano de Dios. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, se está refiriendo a aquellos que tienen necesidad de manera grande de parte de buscar a Dios. Hoy Dios nos lleva a una reflexión. ¿Cuánto necesita el cristiano de Dios? ¿Usted ha visto que alguien diga, tengo necesidad de Dios? No puedo estar un día sin estar fuera de la presencia de Dios. Es muy difícil, porque no han logrado encontrar el nivel de llorar y de la bienaventuranza que habla el Evangelio de Mateo 5:4. Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, fíjese, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí habla el salmista que hay un dolor por la ausencia de Dios en su vida. Hay un dolor, hay una tristeza en el corazón del salmista porque Dios no está con él, porque se siente que su presencia no está con él. Dice el salmista en el versículo 3 que fueron sus lágrimas en el día y en la noche. Porque muchos decían, ¿dónde está tu Dios? Por eso le preguntaban. Entonces, aquí encontramos a un salmista que llora por la ausencia de Dios en su vida. Ahora viene una pregunta, ¿qué sentimos nosotros cuando no sentimos la presencia de Dios? ¿Qué siente nuestra vida? ¿Siente necesidad o simplemente siente o no siente nada? Mire cómo lo pone el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4.
¿Qué significa llorar en la Biblia? Estamos viendo que el salmista llora por la ausencia de Dios en su vida. El apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí encontramos a Timoteo que está llorando porque siente un desaliento en su vida, derrama lágrimas por un momento difícil en su vida, pero fíjense, busca a Dios. Qué tremendo cómo la Biblia nos habla de que cuando la gente lloraba por la necesidad de que Dios estuviera en su vida. Y esto es algo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta hora. Jeremías 9, porque está en toda la Biblia, hermanos. Versículo 1. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Encontramos en Jeremías al profeta llorando y clamando por la gente de Israel. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por nuestros familiares que no son cristianos? ¿Usted siente dolor porque ellos van en un camino de perdición? Son felices aquellos que lloran, que sienten esa situación tan difícil que está viviendo. Porque fíjese qué interesante, la palabra de Dios nos habla, la palabra llorar, anótelo, del griego pendeseo, que significa luto, significa afligirse, triste, lamentar. Usted en algún momento, no sé cuántos de aquí, han pasado por el momento de la pérdida de un familiar querido. ¿Qué siente su corazón en ese momento? Que sabe o que se entera que su tío, que su esposo, que su esposa, que su hijo, que su abuelito, etcétera, falleció. ¿Qué siente el corazón? Se siente un dolor profundo, se siente un dolor desgarrado, que no tiene consolación y que solamente desea encontrar a Dios en ese momento. ¿Cierto o no? Eso significa bienaventurados los que lloran, que se sienten con un dolor profundo por lo que están viviendo, que solamente quieren estar en la presencia de Dios. ¿Usted ha escuchado que cuando una gente está en el momento de luto, viene con usted y le dice: ¿cómo está? Y le dice: pues más o menos, yo lo entiendo. Usted sabe que en el fondo nadie entiende el dolor que usted está viviendo. Por mucho que la gente diga lo entiendo, nadie entiende el dolor que uno pasa cuando alguien es perdido en la familia. El único que entiende el dolor en ese momento, ¿sabe quién es? Dios. Es el único que conoce el dolor, que siente profundo, la soledad, el saber que nunca más verá a ese familiar. Eso significa la palabra llorar en el griego. Un luto profundo. Por eso Jesús dice: dichosos y felices los que viven en esa condición, buscando constantemente la presencia de Dios, que es el único que entiende su corazón. Un padre, cuando pierde a su hijo, se siente en una soledad profunda y en un vacío donde nadie nos puede ayudar. ¿Y sabe qué es lo que hace el ser humano o el cristiano? Solo quiere buscar la paz de Dios. Por eso Jesús dice: ellos son felices. Los que lloran de esa manera, en ese lugar, buscando de mí. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde con su palabra. El apóstol Pablo, Hechos 20:31, lo escribe de la siguiente manera, porque está en toda la Biblia. Nos habla de un luto. La palabra, si queremos darle una definición, tiene 9 significados o 9 sinónimos la palabra llorar en la Biblia. 9 sinónimos. Pero el principal es luto. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Hechos 20:31: por tanto, velad,
acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, ¿cómo? Con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo, la palabra lágrimas es la misma que está en Mateo 4, 5:4. Es la misma palabra. Dice el apóstol Pablo, en otras palabras, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con unas lágrimas, con un llanto como de luto por cada uno. Con ese mismo dolor que siente alguien cuando tiene una pérdida, así los amonesto. ¿Usted ha visto que cuando estamos en ese momento de luto, hermanos, como que el consejo sale del corazón, como que uno comienza a entender la vida y comienzas a aconsejar a la gente, a amonestarle y decirle, no pierdas el tiempo porque la vida se va muy rápido, no andes en el mundo? Los consejos salen del corazón, porque vienen de una profundidad donde tu corazón está desgarrado y que entendió lo importante que es Dios. El apóstol Pablo les decía, yo les amonesto de esa manera, a cada uno, como lo hace a alguien que está en luto. El Salmos 126, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera. Ya vimos que el profeta lloraba, ya vimos que el apóstol Pablo, Timoteo lloraban, Jesús también lloraba, pero ve lo que dice el Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué dice? Segarán. ¿Qué contraste? Jesucristo es tan distinto que el mundo. El mundo te dice, evita el sufrimiento, evita el dolor, busca las cosas felices. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, en algún momento cuando llegamos y nos cargamos por un problema, llámese un problema en el trabajo, con los hijos, con la esposa, con el esposo, y se carga tanto, ¿no le ha pasado que de repente usted llega y dice, ya no puedo más, se arrodilla y comienza usted a llorar? Y las lágrimas se convierten en una válvula de escape, de respiro, a ese acúmulo de cosas que trae por dentro. Después de que usted llora, ¿cómo se siente? Más tranquilo. Y sabe que ese sufrimiento que pasó le va a ayudar a ser mejor. ¿Cuántos saben que las cosas difíciles son las que más valora uno? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que lo que más le cuesta en la vida le trae sufrimiento y dolor, pero es lo que más va a valorar y más va a cuidar? No lo que no te costó. Lo que a la gente no le cuesta, no lo cuida y no lo valora. El Salmo 126, 5 dice que los que sembraron con lágrimas, con dolor de luto, con regocijo, ¿qué dice? Segarán. Es decir, después del sufrimiento, del dolor por lo que estás viviendo, llegará el momento que vas a cosechar, pero ya no lágrimas, sino regocijo y gozo. Por eso el Mateo 5:4 dice, ellos son felices, los que siembran con lágrimas, porque van a cosechar. Vea el versículo 6. Irán andando, ¿y cómo? Y llorando el que lleva la preciosa semilla. Fíjese. ¿Sabe que predicar de Cristo no es fácil? Porque tienes que enfrentar el rechazo, el desprecio de aquellos que no logran entender el gozo que tenemos ahora que le conocemos. Pero dice que iremos andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir, ¿cómo? Con regocijo, trayendo sus gavillas. La Biblia enseña, mis hermanos, que el proceso de caminar con Jesucristo será un momento difícil, pero las consecuencias serán de gozo y de alegría. Vayamos a Lucas 6:21. Vamos a ver cómo Jesucristo pone este pasaje de Mateo 5:4. Dice Lucas 6:21,
es la misma bienaventuranza, pero desde la perspectiva de Lucas. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Viene la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque ¿qué? Fíjese, qué contraste, ¿no? Jesucristo dice, son felices los que ahora lloran, porque ellos van a reír. Los que ahora lloran, llegará el momento que serán consolados. Hermanos, a veces lloramos cuando estamos agradecidos, lloramos cuando algo es sincero en nuestras vidas, lloramos por una preocupación, pero déjeme decirle que Eclesiastés 3, no lo busque, yo se los leo, dice Salomón en Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo, tiempo de trabajar, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de nacer, tiempo de arrancar, tiempo de curar, tiempo de destruir, y también hay tiempo de llorar. De acuerdo a la Biblia, todo tiene su tiempo. Y llorar habla de un momento en el cual buscamos de manera desesperada a Dios en su presencia. Vamos a 2 Corintios 7:10. Esto es muy importante, mis hermanos, porque es la base para poder entender la segunda bienaventuranza. Estamos viendo lo que significa el llorar en la Biblia. Significa que después de las lágrimas, del dolor, del sufrimiento, vendrá un regocijo. Pero también encontramos en 2 Corintios 7:10 que el dolor que maneja el mundo es muy distinto al que maneja Jesucristo. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué dice? Muerte. Es decir, las lágrimas, el llorar en Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Por otro lado, el dolor del mundo produce muerte, separación de Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de la vida, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, lloramos? Lloramos de gratitud porque Jesús vino a nuestro corazón. Lloramos porque Él nos mostró nuestra condición de pecado, cómo nos tenía el pecado ahí tirados, arrastrados, y que ahora venimos a Él y decimos, ¿cómo es posible que Dios se fijó en mí? Puso mirada en mí, me cambió y me dio una nueva manera de vivir. Eso nos hizo llorar. El mundo no es así. El mundo dice que produce muerte, la tristeza del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo solamente derrama lágrimas de cocodrilo, pero no ha cambiado. ¿Usted ha visto cuando alguien que no es cristiano es encontrado en adulterio? Y va y se arrepiente y dice, perdóname mi vida. Ese perdóname solamente lo hace de manera superficial. Porque después de 2, 3 días o meses o años, vuelve a hacer lo mismo. Mas sin embargo, cuando Jesucristo nos perdona, cambia nuestra manera de vivir. Entonces, eso es lo que la Biblia nos habla acerca de qué significa los que lloran. Mire, acompáñame a Santiago 4, versículo 8. Porque Santiago lo pone de esta manera. Santiago 4, versículo 8, 9 y 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjese, primero habla de una indicación de que se acerque el hombre a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad. ¿Y qué más? Y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo, ¿qué dice? Eso es terrible, hermanos. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es una cosa importante para el cristiano. Nos habla de un cambio de perspectiva en cuanto a conocer los tiempos del Señor. Dice el versículo 10,
Humillaos delante del Señor. ¿Y Él qué dice? Y Él os exaltará. ¿Sabe cuál es el problema que tiene el cristiano hoy? Que no le gusta humillarse a Dios. ¿Por qué tengo que humillarme a Dios? Si yo puedo, si yo tengo, si yo soy. ¿Por qué tengo que llorar ante Dios? Si yo no necesito que llorar ante Él, si yo puedo. ¿Sabe qué es lo que más nos aleja de Dios? Una de las áreas fuertes es el egocentrismo. El saber que no necesitamos de Dios, el saber que podemos alcanzar nosotros sin necesidad de Él. Eso es lo que más nos aleja de Dios. Por Santiago dice ahí en el pasaje que nos humillemos delante de Dios y Él nos exaltará. Esto es muy contrario en la iglesia actual. La gente no quiere llorar delante de Dios, porque el llorar supuestamente nos hace débiles. Pero no sabemos lo que no sabemos es que cuando lloramos nos hacemos humildes delante de nuestro Dios. Salmos 38, hermanos. Versículo 1 en adelante. Aquí encontramos a David en un momento en el cual siente la necesidad de Dios en su vida y donde él necesita de que Dios sea la razón de su ser. Versículo 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Qué vemos aquí en este Salmos? Reconoce el salmista que en su vida no hay nada bueno, ni en sus huesos, ni en su vida, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. David aquí habla de una condición profunda delante de Dios. No dice yo puedo, yo quiero, no, él reconoce su condición en todas sus áreas. Dice el versículo 8, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Habla de una condición muy distinta a la que hoy prolifera en las iglesias. Hoy escuchamos un mensaje de éxito, de alcanzar las cosas, más la Biblia dice, dichosos y felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo podrá consolar Dios a un orgulloso, a un prepotente? ¿Cómo podrá consolar Dios a alguien que se siente superhombre, a alguien que alcanza todo por sí solo? ¿Cómo lo consolará? No, no lo va a hacer. Va a hacerlo con aquellos que reconocen en sus vidas que Él es el que cambia y Él es el que transforma sus vidas. Isaías 55, 6 y 7. Vamos a ir concluyendo de esta introducción. Isaías 55, 6 y 7. Esto es lo que nos dice el día de hoy. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio, que dice. Pero hoy la gente no quiere saber de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si algo tiene el hombre hoy, en el tiempo que vivimos, es orgullo. Ve a este lugar. ¿Sabe por qué este lugar está vacío? Porque la gente piensa que no necesita de Dios en su vida escucharlo. Usted tiene trabajo que hacer, usted tiene ocupaciones. Muchos de ustedes quizás ni siquiera han comido. Y aquí están. ¿Sabe por qué? Porque su vida les dice que es importante alimentarse de Dios. Y dejan a un lado actividades porque esta hora o 2 horas que estamos aquí es importante para alimentar a nuestras vidas. Los otros no lo hacen. Siempre habrá un pero.
Pero la Biblia dice que busquemos a Dios ¿cuándo? Mientras puede ser hallado. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, pero el hombre no lo quiere buscar. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy más que nunca el evangelio está cerca del hombre, pero el hombre no quiere nada con Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es un llamado, exhortación para el impío y para el inicuo. Deje esa manera de vivir, esos pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá, que dice, misericordia. Pero hoy el hombre no lo entiende, mis hermanos. No lo entiende. Mas sin embargo, ¿sabe quién lo va a entender? Los hijos de Dios. Usted y yo. Los que deseamos ser parte del reino de nuestro Dios. Miqueas, capítulo 7, versículo 18, y con esto concluimos la introducción. Miqueas 7, 18. Dice el profeta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace Dios cuando nos perdona. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Encontramos un pasaje con el profeta Miqueas donde nos habla de la misericordia y del perdón de Dios para aquellos que escuchan su mensaje. ¿Sabe qué es lo triste hoy, mis hermanos? Que la gente no quiere el perdón de Dios ni su misericordia, mucho menos la salvación. No lo quieren. No quieren saber nada de Dios. Él volverá, dice el 19, a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Sabe que si alguien sabe perdonar es nuestro Dios. Pero el hombre no quiere escuchar este mensaje. Jesucristo en la montaña le dice a sus discípulos: dichosos, felices los que lloran, los que viven con un corazón enlutado todos los días, los que necesitan en su vida del Padre, porque ellos alcanzarán consolación. Hace 8 días hablábamos, o Dios nos hablaba, no podemos llegar a la 9ª bienaventuranza sin tener la primera y la segunda. Todo es un eslabón. La primera es: bienaventurados los que lloran, los pobres en espíritu, porque ellos ¿qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda es: bienaventurados los que lloran, porque ¿qué? Ellos recibirán consolación. Si tú eres parte del reino de Dios, también debes de ser aquellos que lloran en la presencia de Dios. Póngase de pie, vamos a dejarlo ahí, en el tema felices son los que lloran. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, ¿cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? No sé cuándo fue la última vez que derramaste tus lágrimas leyendo la palabra de Dios, sabiendo que Dios te habló a través de su palabra. ¿Sabe que una de las características en nuestras vidas es de saber que la palabra de Dios produce algo en nuestras vidas? Cuando leemos esto nos damos cuenta que no todos pueden decir que son felices. Vamos a dejarlo ahí, cierre sus ojos. Vamos a dar a Dios gracias por su palabra.